Y luego, la venganza resulta muy buena cuando se come fría, como dice la gente vulgar. ¿La venganza es un desahogo del odio? ¿Hay auténtico placer en la venganza? Parece que vivimos tiempos de odio y de venganza, pero ante ello debemos imponer siempre la sutil fuerza de la razón. Nada más infructuoso que la venganza, afirma el gran poeta y narrador colombiano Darío Jaramillo Agudelo. El vengador siempre está equivocado en los hechos que dan origen al acto vengativo y encima de eso, como sabemos, el vengador acaba destruido por la culpa. Sea como sea, la venganza es uno de los temas fundamentales de la literatura universal y nos toca muy de cerca en esta época en la que existen acontecimientos que, de carácter local, generan una influencia tremenda y visiblemente global. Los ejemplos de textos sobre el tema de la venganza son innumerables. Pensemos en Némesis, diosa griega de la venganza que no estaba sometida, vaya capricho, a los designios de los dioses del Olimpo. Más bien, Némesis estaba encargada de castigar los excesos de los hombres para restablecer así el equilibrio natural. Pero con la fundación del derecho, la venganza comenzó a verse como algo ruin. Y ese algo está presente en la literatura de dos formas muy distintas. La venganza como elemento de inspiración artística para iluminar la oscuridad del alma humana y otra, más temible, para saldar cuentas. La famosa ley del talión reza ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿dónde se detiene esta espiral de retribuciones? Ahí están, siempre actuales y casi en estado de ebullición, tragedias griegas como las que nos hablan de personajes como Medea o Clitemnestra o Hamlet y Otelo de William Shakespeare. Más recientemente nos hablan de odio libros como Así empieza lo malo de Javier Marías o Gracias por este momento, donde Valérie Trierweiler, expareja del presidente francés François Hollande, escribe las páginas de su libro como un castigo al fracaso de su relación por la infidelidad del mandatario. Te destruiré, le promete ella. La cólera que se transforma en venganza está presente en la Biblia, Las Mil y Una Noches, El último encuentro de Sándor Márai, El túnel de Ernesto Sábato, Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. La lista es larga como el pecado. La rueda de la fortuna dicta que incluso aquellos que andan hasta arriba pueden acabar en el hoyo de un momento a otro, vertiginosamente. ¿Pero a la fortuna pertenece siempre esa mano que mueve la rueda? ¿O también son capaces de jalarnos hacia abajo personas de nuestra confianza, de quienes no esperábamos tales favores? Para que un protagonista se dedique de tiempo completo a la venganza, tiene que haber perdido no solo todo lo que lo definía, sino también cualquier pizca de esperanza hacia el futuro. Cuando Jasón la repudia como esposa, la Medea de Eurípides asesina a sus propios hijos a sangre fría, destrozando así cualquier vestigio de su anterior identidad como madre. El Hamlet de Shakespeare decide operar bajo la máscara de la locura para investigar mejor cuáles son los culpables del asesinato de su padre, el rey. Y el Edmond Dantes de Alexandre Dumas crea un nuevo yo, noble, ataviado ricamente en ropajes orientales, para evitar ser reconocido por los autores de su encarcelamiento en el temible castillo de If. Se perciben ecos de El Conde de Montecristo en las fiestas suntuosas de West Egg que da aquel millonario misterioso Jay Gatsby, o en el acuerdo que traban los dos extraños que se encuentran en un tren para asesinar cada uno al pariente del otro. Y si Fitzgerald y Highsmith no rendían homenaje a Dumas, abrevaban sin duda del inconsciente literario al cual tanto contribuyó con su imaginación, hasta la fecha inagotable. La venganza, si ha de ser efectiva, requiere de tiempo, preparación y raciocinio. Incluso me atrevería a decir que en ocasiones la venganza es uno de los grandes actos circenses y performativos de la imaginación. E imaginación es precisamente lo que caracteriza la comida del gran chef Rodrigo Yáñez del restaurante Holgorio.
Originalmente un historiador de la UNAM antes de entrar a la cocina, la tesis del chef Rodrigo Llanes se llamó Conquista a la Carta, la empresa de conquista de la Nueva España a través de la alimentación. Su pasión por las artes culinarias se caracteriza por ser un derroche de imaginación, trabajo, provocación y un talento innato. Quizá él pueda ayudarnos a preparar un platillo que ahuyente el sinsabor de la venganza y nos ayude a restablecer los equilibrios de los que depende la vida. Me pregunto, ¿a qué temperatura se servirá? Yo soy Rodrigo Llanes, soy chef e historiador. Hoy vamos a preparar el postre de chocolate con el que murió Hernán Cortés en Castilleja de la Cuesta, una pequeña villa de España. Estoy trabajando en el proyecto de los 300 platos de Moctezuma y estamos rescatando esta forma tan suntuosa de comer del tlatoani. Todos estos menús que vamos a realizar en esta vajilla tienen al final unos deliciosos postres. Los postres se sirven fríos y son lo más dulce de la comida y se sirven al final. Y muchas veces las venganzas tienen que ser dulces. Y siempre tratamos de imaginar cuál fue la venganza de Moctezuma, este gran emperador azteca, al conquistador español. Sin embargo, pocos saben que Moctezuma fue suegro de Hernán Cortés. La hija Isabel de Moctezuma fue esposa de Hernán Cortés y con ella tuvo una hija que se llamó Leonor y que estaba al momento de su muerte. Y fue quien le preparó un postre muy especial con el cual el conquistador murió. Para mí la venganza es aquella fantasía con la que siempre soñamos y que queremos que suceda en algún momento, aunque a veces no nos atrevemos a llevarla a cabo. La reina Sara hizo una aparición hoy en la inauguración de una nueva planta de recuperación de residuos en Plaistow. Esta fue la primera aparición pública de la reina desde su cumpleaños 16 en junio. La reina vestía un traje de satín color durazno, creado especialmente para la ocasión por el modista real. En un discurso hoy, el señor Adrián Carel, ministro del Partido para la Industria, aseguró que los prospectos industriales de la Gran Bretaña son más brillantes que en cualquier momento desde la última guerra. El señor Carel dijo que es la obligación de todo hombre en este país tomar la iniciativa y hacer a Gran Bretaña grande de nuevo. Y ese es el rostro de Londres esta noche. Les recordamos que mañana es la última fecha para completar sus formatos del censo. La fría sombra del Parlamento cae sobre el puente de Westminster, y ella siente escalofríos. Aquí hubo poder alguna vez, poder que decidió el destino de millones. Las transacciones de ella, sus decisiones son insignificantes, a nadie afectan, excepto a ella. Recuerda el 5 de noviembre el plan de la pólvora y la traición. No conozco razón alguna para que la traición de la pólvora deba ser olvidada. Lo hice. Las cámaras del Parlamento fueron... ¿Tú hiciste eso? Pero eso es en contra de la ley. Te matarán. ¿Realmente hiciste eso? Realmente hice eso. Ahora cállate. Hay más. El retumbar de la explosión aún no se ha ido cuando desde abajo se alza el estrépito de pequeñas explosiones. Y de repente el cielo se ilumina con fuegos artificiales. Fuegos artificiales de verdad. Y todas las ventanas sobre Londres permanecen abiertas de par en par, y rostros iluminados con asombro y emoción miran hacia el augurio garabateado con fuego sobre la noche. ¿Listo? La obertura ha terminado. Vamos. Debemos prepararnos para el primer acto.
Ay, eso de que la venganza es un plato que se come frío, a mí me suena pura mentira. Puro pretexto que puso alguien que le hizo algo a alguien más para evitar que le hicieran alguna trastada luego. Porque seamos sinceros, cuando queremos vengarnos es cuando tenemos toda la ira dentro, el fuego en las venas, la nube negra encima de la cabeza. Si nos esperamos tantito y empezamos a aplacarnos, vamos descubriendo que a lo mejor no era para tanto, o que fue un malentendido, o que esa persona a la que queríamos asesinar no vale la pena como para estar unos años en la cárcel. Y entonces, si a pesar de todo nos desquitamos, ¿a qué nos va a saber la venganza fría? ¿Quién quiere comerse un plato de sopa helado? Y al revés, si no nos vengamos, nos va a quedar siempre la espinita. ¿Qué habría pasado si le hubiera echado sal al café de esa persona odiosa? No hay épica que no cante al odio, al furor y a la venganza. Pensemos, por ejemplo, en los personajes que ilustran Orlando Furioso, poema caballeresco considerado una de las cumbres de la literatura europea de todos los tiempos. Aquí los personajes aparecen, se alejan, vuelven, se ausentan y dan pie a otros que se entretejen con los anteriores y anuncian los que vendrán. Una historia larga y compleja. Bueno, tan larga que consta ni más ni menos que de 38.736 versos en octavas reales, donde se encuentran innumerables historias como la de Orlando, Angélica, Reinaldo, los moros, Carlomagno. Ludovico Ariosto escribió Orlando Furioso en 1505 con un enorme éxito. Tanto así que Cervantes llega a mencionarla y no en pocas líneas en El Quijote. Voltaire era tan aficionado a este poema en verso que se declaró incapaz de leer uno solo de sus cantos traducidos en prosa. Ariosto comprendía bien que la vida está compuesta de muchos hilos distintos, tejidos y enrollados en la enorme y oscura rueca de la vida humana. Todos esos hilos podrían ser vistos como los versos que se desplazan a lo largo y ancho de la página multidisciplinaria de Rocío Cerón, a quien vamos a conocer ahora. Desde mi primer libro, Basalto, creo que he indagado acerca de esa entidad llamada poema. Me interesa el espacio del verso y la página para cuestionar la propia dimensión de una poética. Trazada esta desde una serie de cuestionamientos sobre las significaciones de la propia palabra, del silencio y de los claroscuros del signo entre la página y la experiencia. Podría decirse que mi poética se construye en dimensión de la memoria. En la página se encuentran ritmo, imagen, vida, y están entretejidas entre la escritura y el arte. El ejercicio mismo de escribir, de leer, son para mí importantísimos y parte de mi trabajo. La entrega y la recepción, esas dos cosas me interesan mucho. Estar en continuo contacto con la palabra me permite establecerme, encontrar un mirador desde el cual contaminarse e iluminarse. El lenguaje nos permite reconocernos, encontrarnos. El vínculo entre el otro y uno mismo, la capacidad de rememorar, una experiencia, la dimensión de apertura y disponibilidad, la fiebre, el estallido, la fuga, todo esto lo encuentro en el mero hecho de sentarme frente a la hoja en blanco. Ese es el momento privilegiado por la luz y la sombra del lenguaje.
Me interesa sobre todo el suceso de lo profundo humano más allá de épocas, patrias o lenguajes. Porque la poesía es un acto de fe, de significados suspendidos y en vuelo. Porque la poesía sigue ejecutándose desde los refugios aéreos, desde los márgenes, desde lo más profundo de un estudio o la más alta montaña. Hay vuelo en las palabras y estas han de llegar a quien tenga oídos suficientemente receptivos. No hay palabra absoluta. Pero hoy, ante la violencia, el descreimiento en todo, sumergidos en esta líquida modernidad, ante la falta de fe en todos y en todo, el poema representa, el poema es, el poema nos comunica, el poema es comunión. El espacio del poema, es el espacio más radical de significación. Gracias, Rosa Beltrán. Gracias, Martín Solares. Quizá habría que empezar citando Canta o musa la cólera de Aquiles el Pelida para entender cómo la literatura nace con un grito de profunda venganza y se inaugura biliar o hepáticamente así. Martín, ¿nos podrías mostrar cómo opera ese tema en la épica de Homero en particular? ¿Tú qué puedes representarnos gráficamente estos sentimientos? Bueno, curiosamente no venía preparado, aunque no me considero un especialista en el tema de la venganza, ni siquiera en el tema personal. Como dice Ibargüengoitia, me cuesta trabajo pedirle a la persona que trabaja en mi casa que me haga un par de huevos revueltos cuando yo tengo prisa, ¿no? Entonces, pero sí reconozco que la venganza, o algunas formas de la venganza, han sido el motor de muchas obras que seguimos leyendo con muchísimo afán. La gran novela de la venganza, y Rosa estará de acuerdo conmigo, sería, creo yo, El Conde de Montecristo. A partir del el libro 2 y el 3, la historia de ahí ya no es la sobrevivencia, sino la venganza, ¿no? Se forjó en el crisol del odio y del rencor este pobre hombre al que le mataron al padre de hambre, al que le quitaron a la novia, y se casó con uno de sus peores enemigos, o la casaron con uno de sus peores enemigos, y a partir de ahí, con toda la influencia del abate Faría, se va a dedicar a buscar la venganza. Exacto. Yo creo que ahí se abrió una especie de beta muy interesante que ha seguido la novela policíaca muy fielmente, porque las mejores novelas sobre la venganza que se centran exclusivamente en la venganza como motor y como tema, creo yo que son básicamente novelas policíacas. Por ejemplo, la cosa más tremenda que yo he encontrado ahí es Prótesis, de Andreu Martin. Es una novela en la que un hombre sale de la cárcel y se dedica a buscar al policía que lo atacó y lo desmenuzó y lo mandó a la cárcel. No estoy segura de que en todas las novelas policíacas ocurra la venganza. Puede ser uno de los grandes motores. Pero si pensamos en Chesterton, no hay venganza, hay redención. Mira, te refieres al Hombre que fue jueves, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es otro tipo, sí, es una de las venganzas más calculadoras, más frías, y yo creo que Chesterton le abrió el camino a otros novelistas policíacos como Frederick Dürrenmatt. Tengo la impresión de que las grandes novelas de la literatura que yo admiro, en realidad, si contienen ese motor, lo contienen rodeado de una especie de niebla. Esa niebla está hecha de muchas otras intenciones y recuerdos y motivaciones. Hay novelas en que se venga uno por amor, como el final de Lolita, en el cual el protagonista va a matarla por amor. No estoy spoileando, estoy solamente anunciando algo que ocurre nebulosamente hacia el final. Puede ocurrir también por honor, como ocurre nebulosamente en la Ilíada, en la que en realidad hay ahí centenares de guerreros. Es casi el INEGI de la época, el directorio telefónico, nombraban hasta los caballos que llevaba cada uno de los guerreros, ¿no? Pero el 80% de esos guerreros no saben por qué están en esa guerra, y el 20% tienen una idea nebulosa de que contribuyendo con su presencia van a lograr restituir el honor perdido para toda la civilización griega que se extravió cuando se llevaron a Helena de Troya. Rosa, tú que has trabajado también la crítica, por ejemplo, con la obra de Flaubert, ¿no? ¿Nos podrás decir si, por ejemplo, Madame Bovary no es un ejercicio de la venganza hecho por Flaubert para burlarse y pitorrearse de la sociedad pequeño burguesa de Francia, ¿no? Es que todas las novelas pueden ser leídas con ese sesgo, ¿no? Vive, se alimenta y gracias a la que escribe, porque si no hubiera sido un burgués, no hubiera podido renunciar tantas veces como quiso al matrimonio, vivir de escribir, ¿no? Vivir cómodamente como escribió, en fin, torturado por sus escrituras, pero finalmente cómodamente, y viajar como viajó. Es decir, era una venganza casi contra sí mismo, porque él se asumía también como un pequeño burgués. No hay nadie en Madame Bovary que no sea lapidado con una prosa extraordinariamente irónica. Todos, ¿no?
Porque lo que está criticando a fin de cuentas son las pretensiones, las pequeñas, grandes pretensiones que tenemos todos, incluido él, que quería conmover a los astros cuando en realidad al escribir solamente lo que hacía era hacer música para los osos, ¿no? Martín, ¿cómo entender la venganza como un móvil literario sin que el lector descubra muy básica, elementalmente, el móvil de antemano? Porque creo que todos hemos ejercido la venganza en dosis controladas y sabemos o conocemos la maquinaria oscura de la venganza. Martín. Bueno, una de las cosas que yo creo que la literatura podría demostrar o que nos permite leer en ella, y no digo que sea la única, es que la venganza sería todo menos dulce y que además el que quiere, cualquier personaje que esté dispuesto a ejecutar una venganza, sabe que se pone en un riesgo mortal. Le ocurre al conde de Montecristo, le ocurre a Aquiles, le ocurre a Agamenón, a cualquiera de los grandes héroes que se meten a combatir de frente con otro personaje. Fíjate, por ejemplo, en la Ilíada, los primeros 5 capítulos más o menos están avanzando bien los guerreros. Hasta son estas espirales. Digamos que las espirales blancas que van avanzando para acá es el campamento griego cada vez que ellos van ganando una batalla. Las espirales oscuras vendrán siendo las avanzadas de los griegos, que como se puede ver van dominando, son pocas pero son decisivas, hasta que llega este momento en que Aquiles regresa a la batalla y en 3 grandes capítulos logra matar a Héctor, ¿no? Pero después, a donde quiero llegar con esto es que tú puedes tener el móvil de la venganza visible en todo lo alto como si fuera un sol. El conde de Montecristo lo tiene, la Ilíada lo tiene, pero vas a descubrir que ese sol no era tu punto de llegada, que era un gran espejismo. En el caso de la Ilíada, el momento en que matan a Héctor es uno de los momentos más tristes del libro. Bueno, y la muerte de Patroclo, que está ahí representada también. Exactamente, un poquito antes por acá. Un poco antes. Capítulo 16 es donde cambia toda la suerte de la batalla, en que Zeus se despierta luego de que Hera lo durmiera con dulces engaños, por decirlo de algún modo, y vemos que al final, creo yo, que la balanza cae muy sinceramente del lado de los troyanos. Los que veíamos como héroes al principio de la Ilíada son los grandes asesinos, y los que veíamos como los malvados, secuestradores, etcétera, se revelan como seres de 3 dimensiones que saben amar a sus hijos, a sus esposas, y que están defendiendo lo más sagrado que tienen, que es ese tipo de familias. En el caso de la fiesta del chivo, creo que los Vengadores son los que le dan un ritmo a ese libro. Son 3 puntos de vista: el de Urania, el de Trujillo y el de los, vamos a llamarlos terroristas, que quieren matar al chivo. Y esa estructura se repite así. Entonces, a veces se usa, creo que en algunos casos como este, claramente la venganza ayuda a dar un ritmo a la estructura de la novela. Creo que la venganza en la literatura está hecha de muchos, muchos sentimientos y de muchas emociones diferentes. Quiero mencionar que la literatura latinoamericana tiene 3 casos de grandes vengadores. Uno, en Pedro Páramo, que mencionó muy bien Rosa Beltrán. Claro. Con una frase nos dice quién es: me cruzaré de brazos y dejaré que Comala se muera de hambre. Así es. Se muera, sí. Y otro, en el caso de Roberto Bolaño, la literatura nace en América Latina. Bueno, un rencor vivo, ¿no? Se definía. Así lo definían los demás, efectivamente. Claro. Y Rubén Fonseca, este ser extraordinario, aparentemente que no mata una mosca. Yo digo que siempre cuando la mosca mida menos de 1,5 metros, y tiene un cuento que es extraordinario: El cobrador. ¿Te acuerdas, no? Es fabuloso, fabuloso. Sí. En que un hombre depauperado y enojado con toda la vida sale con una pistola y un silenciador en mano a cobrarse todas. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido y que, cuando lo encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. Lo que vamos a preparar es un postre que se llama chocolate envuelto en codicia española. Este es el postre que le sirvió Leonor, la hija de Hernán Cortés, a su padre moribundo para vengar a su abuelo, el Tlatoani Moctezuma. Leonor
Cortés pidió que le llevaran granos de cacao del marquesado y junto con el azúcar que ya tenían del ingenio de Cuernavaca, pidió a sus cocineras que en el metate hicieran una pasta tersa y dulce con el cacao. De ella empezó a hacer unas pequeñas bolitas que quedaban suaves y deliciosas. Después sabía que su padre lo que más deseaba en toda la vida siempre era el oro. Pidió un poco de oro batido en láminas muy delgadas y envolvió el cacao en estas láminas del metal. En su molcajete especial y pequeño que utilizaba para hacer postres dulces con las frutas de la Nueva España, empezó a moler lentamente todos los capulines que había conseguido de un pequeño árbol que tenía sembrado a las afueras de Sevilla. Hizo un puré, una salsa espesa, untuosa y de color rojo como la sangre de los sacrificios de los corazones en el Templo Mayor. Leonor tomó la bandeja de plata. De su molcajete sirvió un poco del puré de los capulines. Después, con lo que había sobrado de cacao, lo batió con la leche de cabra y lo puso en la bandeja, escurriendo, para que llamara la atención y la golosidad que antes habían caracterizado a su padre. Sabiendo que este chocolate oscuro era estimulante, le puso unos rayos de chile seco. Parecía el rostro de Tezcatlipoca, el sol de la noche. Y para rematar, puso la pasta de cacao dulce, envuelta en oro, al centro, esperando con ello cautivar el antojo de su padre. Sin embargo, este postre tiene un secreto y lo vamos a revelar después. Resultan sorprendentes las navegaciones, los productos y las industrias de la imaginación, como lo acabamos de comprobar con el chef Yanes ahí en Holgorio. Y nada mejor para alimentar la mente y el espíritu que un libro. Pero no cualquier libro, sino uno de esos libros que se nos quedan dentro y que nos acompañan para siempre. Uno de esos libros de los que no podemos dejar de hablar o que incluso llegan a transformarnos radicalmente la vida. Veamos. No es que un libro en especial haya cambiado mi vida, sino que el descubrimiento de los libros cambió mi vida. Estando en la secundaria, tuve la fortuna de estudiar en la secundaria 1. Fue una fortuna tanto por el nivel académico de la secundaria 1 como porque estaba en el centro, sigue estando en el centro, en Regina 111. Entonces, bueno, a diferencia de muchos muchachos de hoy, pude conocer el centro, pude vivir el centro y visitaba las librerías de viejo. Entonces, probablemente el primer libro que me compré ahorrando del domingo que me daban mis padres fue el libro Plenitud de Amado Nervo, un libro de reflexiones filosóficas, un libro sobre el arte de buen vivir, que me dio una gran enseñanza, pero que sobre todo me enseñó que para mí la lectura iba a ser uno de los grandes placeres de mi vida. Dichoso aquel que puede decir al final de su existencia lo que el español Séneca dijo en sus altas máximas morales: saldré de la vida protestando que amé la buena conciencia y las buenas ocupaciones y que no disminuí la libertad de nadie y ninguno disminuyó la mía. Es un libro en prosa, es una prosa poética, donde Amado Nervo reflexiona sobre cosas esenciales de la vida. Mi nombre es Luis de la Barreda, soy coordinador del programa universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Tuve el gran privilegio también de ser el presidente fundador, el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fui también el primer visitador general penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando lo dirigía el doctor Jorge Garpizo.
y fui también director, fundador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad. Schopenhauer afirmó que la salud, la juventud y la libertad eran los 3 bienes humanos por excelencia. Pero la salud muchos no la tienen. Pasa la juventud como la verdura del verano. Y si la libertad no nos resta, cual postrera novia, nuestra indigencia moral es infinita. Aquel muchacho de 12 o de 13 años que era sumamente tímido, encontró en los libros una manera de dialogar con los autores, personas sensibles, personas sabias, personas que sabían transmitir sentimientos, que sabían transmitir reflexiones, y ese diálogo lo he continuado con gran enriquecimiento interior. Ese diálogo para mí ha sido importantísimo durante toda mi vida. No hay más remedio que muera. Y ya que es preciso, yo que les di la vida, yo se las quitaré. Resuelto está y se cumplirá. Quiero hablar a mis hijos. ¡Dadme! ¡Dadme! Oh, hijos míos, dadme vuestra diestra para que la bese. Oh, dulce abrazo. Oh, tez delicada. Oh, suavísimo hálito de mis hijos. La ira es mi más poderosa consejera. Causa entre los hombres de las mayores desventuras. Se dice que Medea es inmortal y que vive en los campos elíseos, felizmente casada con Aquiles. Ese rumor lleva circulando ya unos 2000 años, así que algo debe haber de cierto en las lejanas noticias que nos llegan de la mitología. Mi siguiente recomendación tiene algo que ver con el matrimonio, pero con su lado más oscuro. Me refiero a la novela Perdida. Más que un thriller psicológico, esta novela de 2012 es una obra maestra de la autora estadounidense Gillian Flynn. Una mujer desaparece, se inicia una investigación policial y el marido es el principal sospechoso. Lo que sucede después va mucho más allá de ser una mera novela policíaca. Perdida dibuja a la perfección el poder que tienen los medios de comunicación para moldear la opinión pública, es decir, para moldear nuestras opiniones. No van a poder despegarse del libro, se los aseguro, como tampoco van a poder despegarse de nuestra siguiente entrevista. Martín Solares, Rosa Beltrán. El escritor se venga al vengarse sus personajes, al vengarse su trama, se venga también el lenguaje en el que se hace
visible o pública esa manera de representar literariamente un conflicto? Yo estoy convencida de que sí. Fíjate que sin saberlo, cuando estaba escribiendo La Corte de los Ilusos, me encantó parodiar el lenguaje del 19. Me encantó poner en tela de juicio, sin que ese fuera mi propósito central, esta grandilocuencia, esta solemnidad con la que contamos siempre a partir de los grandes actos, de las batallas, de lo monumental. Es tan típico de nuestra cultura y sin querer, claro, estaba toda proporción guardada, ¿no? Pero en resonancia con Ibargüengoitia, que es un autor que yo adoro. No estaba solamente contando la historia de un momento, la vida privada del hombre público, estaba en realidad ejerciendo una suerte de venganza inconsciente contra esa manera nuestra de contar la historia y de pensar que solamente así nos podemos entender, que no hay otra forma de gobierno y de convivencia que no sea esta. Creo que nos tomamos demasiado en serio. Martí. Más que una venganza, lo que hacemos todos de un modo u otro cuando estamos escribiendo en la madrugada, cuando nos despertamos antes de que el mundo empiece a rodar, es una especie de ajuste de cuentas, en una búsqueda, creo yo, del equilibrio. Si yo prescindo de mi media hora, por lo menos, de escritura matutina, antes de que se despierten mis 3 hijos, nada tiene sentido. En cambio, si logro levantarme 1 hora antes, 2 horas antes, como hago de lunes a viernes, y escribo ese ratito algo de ficción, en lo que el mundo de repente parece tener orden durante unos minutos, el resto del día me puede caer un edificio encima, yo estoy sonriendo y digo, pues qué buena onda, ¿no? Y debo reconocer que solo en 2 casos en mi vida he escrito algo que sería algo equivalente a la venganza. Un cuento sobre un asalto, en el cual además de asaltarme me pusieron un corrido. Yo les dije, por favor cambien esa música. Entramos en una discusión con los asaltantes. Le dije, bueno, a final de cuentas el que está pagando por esto soy yo debería decidir qué estamos escuchando. Luego pusieron Air Supply. Fue cuando les rogué, por favor, bájenme, ¿no? Bueno. La otra fue No manden flores, la novela que publiqué a principios de este año. Quería yo saber qué ocurre en la mente de un personaje al cual le matan a un familiar. Hay una sección muy amplia del libro en el cual tuve que sumergirme en esas profundidades y tratar de pensar como ese personaje, que no es precisamente un angelito. Entonces fue la parte más oscura de mi periodo como escritor en muchísimos años. Empujé y empujé al personaje y lo fui siguiendo hasta que llegó un momento en el cual no podía sacarlo de la profundidad en la que estaba, porque él estaba muy contento ahí. Y la forma final de ese libro fue algo parecido al Yin y el Yang, porque tenía a 2 personajes, uno muy torvo, muy torvo, que estaba discutiendo con otro que tenía remotamente buenas intenciones. Dicen que en mis 2 novelas solamente hay personajes malos y más malos, y creo que esto pasó en esta ocasión, pero mi primera novela se llamó Los Minutos Negros. Debía haberle puesto los minutos muy negros a esta, porque me sorprendió a dónde llegaron estos personajes. ¿No será que toda escritura es siempre un acto de venganza contra el sinsentido o un ajuste de cuentas contra el orden? Pero el orden puede llegar a ser también insensato, ¿no? Si solamente nos dedicamos a hacer una enumeración de lo que ocurre en un día, la vida se vuelve aún más insensata de lo que nos parece muchas veces. Tenemos que inventarle esta narrativa, tenemos que meterla en estas historias para que entonces sintamos esa suerte de paz que sientes tú cuando creemos que por lo menos algún sentido hubo detrás de esa narrativa. Y lo mismo sucede con las relaciones, tantas relaciones de amor, por eso escribí yo Amores que Matan, que en realidad son relaciones de poder, no diría yo de venganza siempre, pero hay una tensión, una lucha permanente en cualquier tipo de relación, una competencia sórdida, ¿no? Incluso en las relaciones a muy largo plazo, ¿no? Las relaciones duraderas, porque siempre existe la pregunta además, ¿quién de los 2 sobrevivirá? Que es quizá, digamos, la última forma de ejercicio del poder. Pero ahora que estoy escribiendo yo sobre viejos, me doy cuenta de que ese ejercicio del poder y ese ajuste de cuentas, y yo no sé si venganza también contra esa salud, contra esa energía que minó, contra esa vida que se nos va, es ejercida por los viejos hasta el final. Esto de que son inermes y frágiles y dóciles es pura mentira. Hay maneras interesantísimas y oblicuas de ejercicio del poder hasta el último instante de la vida, que son las que ahora yo me propongo rescatar. Pues sigamos ejerciendo y practicando el sanísimo deporte de la venganza literaria, por lo menos a través de nuestras voces. Muchas gracias, Rosa Beltrán. Gracias, Martín Solares. Cava la fosa donde Lucy se lo indica cerca de la linde de la finca.
una fosa para 6 perros adultos y de gran tamaño. Incluso a pesar de que la tierra está arada hace poco, le lleva 1 hora entera. Cuando ha terminado le duele la espalda, le duelen los brazos. Vuelven a incordiarlo las molestias que sentía en la muñeca. Lleva los cadáveres de los perros en una carretilla. El perro, que tiene un agujero abierto en el cuello, todavía enseña los dientes ensangrentados. Igual que liarse a tiros con los peces dentro de un barril, piensa. Despreciable, y sin embargo seguramente excitante en un país en el que los perros se crían, de modo que gruñan automáticamente al percibir el olor de un hombre negro. Un satisfactorio trabajo para una sola tarde. Embriagador, como toda venganza. Uno por uno, arroja a los perros a la fosa y luego la cubre de tierra. Pocos autores tan directos, claros e incluso tan brutales como Coetzee. Su honestidad es algo que todos sus lectores agradecemos y admiramos con enorme escalofrío. No cualquiera. Yo, por mi parte, quiero agradecerle al chef Rodrigo Llanes que nos haya endulzado el programa, la lectura y la vida con su espléndida creación culinaria. Nunca se sabe, mejor apunte la receta. Vamos a presentar este postre. Y este postre solo se pudo tomar una sola vez en toda la historia. Imaginemos a Hernán Cortés, está en su cuarto, moribundo, ha conversado con su notario y haciendo los últimos ajustes de su testamento porque saben que son sus últimas horas. Su hija Leonor pide verlo para despedirse y lleva este postre que le ha preparado especialmente. Ella entra, le lleva un poco del vino que se producía en los viñedos de Cuernavaca del Marqués, un poco del agua del volcán Popocatépetl que todavía ella guardaba en una ánfora, entró con el postre que amorosamente había preparado y con el pedernal de cristal cortado. Le dijo: padre, aquí están todas las riquezas de tu marquesado, tú el poderoso marqués del Valle, donde hay riqueza de cacao, donde hay ingenios de azúcar, donde están los bosques llenos de capulines, donde está el oro también. Tú tienes frente a ti el fruto de tu conquista. Y sin embargo, mi abuelo Moctezuma te dio el pedernal para que pudieras morir como un dios, el dios Quetzalcóatl que podrías haber sido para todo el pueblo. Tú tienes que decidir en este momento último de tu vida cómo quieres morir, como un conquistador codicioso comiendo su propio oro, o como un dios altivo que se sangra y que drena su corazón ofrendándolo al cielo. Es el momento de que escojas entre morir por el oro o morir con la dignidad de un dios. Sácate el corazón a ti mismo. Y sin embargo decidió morir como el hombre codicioso y conquistador que había sido toda su vida. Tomó 2 bocados de oro y murió instantáneamente. Sándor Márai se suicidó en 1989, poco antes de la caída del muro de Berlín, cuando supo la verdad. Una terrible enfermedad lo confinaría a perder su independencia como ser humano. La idea de quedar en manos de enfermeras y cuidadoras le pareció mucho peor que la muerte misma. Este gran escritor húngaro nació en 1900 en un mundo que ahora nos puede parecer muy lejano, pero que habitaron en su momento 2 de sus contemporáneos, como él, autores de enorme éxito, Thomas Mann y Stefan Zweig. Me refiero al mundo de entreguerras, con su mezcla de decadencia y cosmopolitismo, con su lucha contra el avance de los nazis y el totalitarismo de Stalin. En el último encuentro, Márai hace un retrato impactante de la fuerza que tiene la verdad y de cómo requerimos de ella para sobrellevar todo lo que nos acontece en la vida. La novela trata sobre la reunión de 2 amigos que se citan para cenar tras 40 años de no verse.
Entre ellos hay un secreto que los enfrasca en un duelo mucho más violento y terrible que un duelo con armas. Un duelo de palabras, donde la única y última liberación es la verdad. Estas son palabras mayores y, como decía Shakespeare, todo lo demás es silencio. Esto fue Punto Doc, donde procesamos textos para los sentidos.